El tema, idolatrías eclesiásticas. Sí. Idolatrías eclesiásticas, ya vamos en la tercera parte. Ya hemos visto 2. Bibliolatría, la adoración excesiva a la Biblia, todo lo que diga se hace, sin ser flexibles. Y ya vimos que incluso Jesús les dijo a gente que sí se la sabía: ve y busca, investiga qué significa misericordia quiero. Y era gente que se la sabía de cabo a rabo, pero pues se habían olvidado de otras cosas. Uno de los principales puntos fue: se olvidaron de conocer el corazón del autor y se quedaron con el libro. Entonces, eso es parte de la bibliolatría, quedarme con el escrito, pero no con el corazón del autor. También veíamos la abulatría, que era, la abulatría es el deseo, gusto, ganas de no hacer nada. Y tenía una prima hermana, la procrastinación. Sí, la procrastinación es hacer algo, es no hacer nada a pesar de que me va a traer un mal. ¿Sí? Yo sé que si me como 20 tacos de carnitas todos los días, me va a hacer mal, pero no pasa nada. Tengo a mi familia para que me eche porras y me lleve al seguro cuando sea necesario. ¿Sí? Pero veíamos la regla de oro, que es: Dios quiere que actúe con o sin ganas. Un paso a la vez, como dicen los hermanos del Tigre del Norte: un día a la vez, mi Cristo. Un día la vamos a cantar esa. Y veíamos un punto importante: la milla extra inicia cuando ya no tengo ganas o fuerzas. Porque es fácil hacer las cosas cuando yo tengo fuerzas, cuando tengo la capacidad. Y está bien. Pero cuando ya no puedo, cuando ya estoy hasta por acá rebasado de las circunstancias, es ahí cuando inicia. Es ahí cuando dices, bueno, un poquito más. Hoy vamos a ver 2, eclesiolatría y liderolatría. ¿Sí? Eclesiolatría y liderolatría. Eclesiolatría: adorar, defender, venerar, dar su vida a la institución en vez del fundador de la institución. ¿Sí? Eso es básicamente eso, la eclesiolatría. Yo doy mi vida por la iglesia, por los programas, por todo lo que se maneja o manifiesta en la iglesia, pues. ¿Sí? En vez del fundador de la iglesia. ¿Sí? Entonces, y uno de los puntos centrales es, y llegamos a olvidar, ¿para qué existe la iglesia? Entre paréntesis, ¿para qué existimos nosotros? Porque nosotros formamos la iglesia. ¿Sí? Entonces, en resumen rápido, el nacimiento de la iglesia es un movimiento con un mensaje centrado en una misión mundial, alimentados por lo que han visto. ¿Sí? Esto pone a la iglesia en una categoría diferente a todos los movimientos que hay en la historia de la humanidad. Ese movimiento, con el recorrer del tiempo, se le quitó el mover al movimiento, se le quitó la intención, el porqué, el propósito, y nos quedamos solo con el movimiento. ¿Sí? Es como los partidos políticos: cuando este partido ya no me sirve, vamos a fundar otro. ¿Por qué? Porque ya está echado a perder este. Porque ya está echado a perder este, ya está amañado. Entonces vamos a fundar otro porque ahí sí voy a ganar. Spoiler. Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, lo que hizo que fueran a predicar era la resurrección de Cristo. ¿Sí? No fue sus ideales o doctrinas, sino ser testigos. Ese es el mover. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el tiempo de Cristo ya habían pasado unos cuantos anticristos, unos cuantos Mesías o Cristos. Jesús iba a ser uno de más. Y después de Jesús iba a haber más. Pero los judíos no vieron a Jesús como el Mesías, sino lo vieron como uno más. Algunos sí lo reconocieron, pero otros no. ¿Esto tiene sustento bíblico todo lo que les digo? Claro que sí. Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos,
lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, tocante relacionado, ¿sí? O sea, no es cualquier cosa lo que hemos tocado o lo que nuestros ojos vieron, sino hay una razón de ser de por qué el cristianismo todavía tiene vigencia. Porque la vida fue manifestada y la hemos, ¿qué? Visto. Fíjense cuántas veces se ha repetido aquí, hemos visto, hemos oído, hemos palpado. Son bastantitas. Y testificamos todavía y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso, ¿se fijan la importancia? Para que también, ¿qué? Nosotros tengamos comunión con nosotros. O sea, no quedamos exentos. Esa información nos la dicen a nosotros para que nosotros tengamos confianza, para que sea una verdad para todos de la misma forma. Y no, a ellos sí, a nosotros no. ¿Sí? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que experimentaron ellos, también lo experimentamos nosotros. Eso es lo bonito, que no nos deja ahí se va, a ver qué pasa. No. Entonces, lo malo que una vez que la iglesia se ha legalizado, la iglesia se organizó y después de organizada se volvió una institución, ¿sí? Muchas veces lo malo de los movimientos es que requieren una forma llamada estatus, una institución oficial para ya no ser perseguida. Antes de que se institucionalizara, la iglesia se reunía ¿en dónde? En casitas. Y ahí tenían sus iglesias. Y después dijeron, no, vamos a mejor hacer los edificios otra vez. No digo que esté mal, pero lo que digo es que muchas veces se pierde el sentir, ¿sí? Y la hacemos oficial, la hacemos una institución. Y entonces sí, ya la institución te marca qué hacer, qué no hacer, qué vestir, qué no vestir. Y ponemos como excusa, Dios. Usted no puede entrar aquí si es tal persona, usted no puede entrar si viste de esta forma, usted no puede hacer esto, tú no puedes hacer eso. Eso se llama institucionalizar. ¿Está mal? No necesariamente, pero cumple con el mover. ¿Está teniendo el mismo propósito que Jesús dijo? Ese es el asunto. Una vez institucionalizada, se vuelve antropocéntrica, es decir, centrada en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo siento. Yo como ser humano, ¿cómo debería de ser la institución? ¿Qué debería de creer? ¿Qué no debería de creer? ¿Qué sí debería ser? ¿Qué no debería ser? Pero basado en yo como persona. Y menos cristocéntrica, es decir, menos centrada en Cristo, que hizo Cristo, porque lo hace, qué es lo que pide, qué es lo que demanda. Veíamos un poquito en la mañana, ¿verdad? Que decía que Cristo te pide una listita de requisitos. No son gravosos, pero al final son requisitos para que pueda ocurrir algo. ¿Sí me doy a entender? Que nosotros en nuestra flexibilidad nos volvamos más flexibles ante ciertas cosas, ese ya es nuestro asunto. Pero no es el asunto de Dios. O si nos volvemos más rígidos, ya no es asunto de Dios, es un asunto nuestro. ¿Sí me voy a entender? Por eso, ahorita hay que ver si la iglesia tal cual está centrada más en la parte del ser humano, en satisfacer al ser humano o en satisfacer a Cristo. Lo que Dios ya dijo, lo que Dios ya hizo. ¿Sí me doy a entender? Por eso muchas veces le quitamos el mover, que es lo que mueve al movimiento. Entonces, la eclesiolatría es la demanda excesiva, dentro de muchas cosas, a cultos, compromisos eclesiásticos, demandas pastorales, etc. Hay iglesias, no las estoy criticando, pero hay iglesias que tienen cultos desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y digo, ay hijos, ¿cómo le hacen? Que en la mañana es un culto tradicional,
después es un culto contemporáneo, después es un culto de quién sabe qué, y no digo que esté mal, está bien, pero muchas veces llega a un punto donde simplemente ya nada más vas por compromiso en vez de por convicción, que eso es lo importante, la convicción. La convicción te genera el compromiso. ¿Sí me voy a entender? Por eso hay que ver aquí qué me está moviendo. Si es la convicción, me lleva a tener un compromiso, o el compromiso, dudo mucho que genere convicción. ¿Sí me doy a entender? O muchas veces es, otra vez hay que ir al templo. ¿Y en qué momento tenemos rutinas de descanso? Sí, es cierto. Si ustedes se fijan, nosotros ahorita ya no hemos tenido cultos en la tarde. Que al final del día vamos a ver una serie de prédicas acerca de por qué tiene que ser así. Porque muchas veces decimos, venimos y adoramos al Señor. Sí, es verdad, pero también recordemos que nosotros somos iglesia y podemos adorar al Señor donde sea. Pero no me voy a meter todavía en lo que les estoy diciendo porque quiero tratarlo en una prédica particularmente. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ahorita más que nada es la demanda excesiva a cultos, compromisos eclesiásticos, demandas pastorales, etcétera. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, bla, 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 bla. ¿Y en qué punto como tal la persona llega a descansar? ¿En qué punto se envuelve al cristiano, al feligrés, en compromisos aparentemente eclesiásticos? Pero ¿en qué punto se vuelve menos espiritual? Porque mucho culto no quiere decir mucha espiritualidad. Tampoco es que si yo me congrego en mi casita, quiere decir que soy espiritual, o lo más espiritual. Pero les digo, esto lo quiero tratar en una serie de prédicas. Y eso precisamente me va a llevar a la liderolatría o culto a la personalidad, ¿sí? Porque van juntos de la mano, una cosa de la otra. ¿Sí? ¿Qué es la liderolatría? Es la adoración excesiva a los líderes, llámense apóstoles, profetas, pastores, maestros, incluso hasta el patrón, ya que le dan una autoridad mayor que la que debe tener, ya sea por gusto, por amor, le cae bien, habla bonito, tiene labia, lo que quieras, pero en vez de tenerlo aquí, lo tienes acá. ¿Sí? Es que él sí me escucha, es que él sí responde, es que él sí hace, bla, 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 tiene afinidad a mis ideologías, a mis pensamientos, bla, bla, bla. Eso es liderolatría, que yo lo alabo y lo bendigo más allá de. Y eso también tiene un problema. Entonces, muchas veces estas idolatrías pueden resultar, la eclesiolatría y la liderolatría, en eclesiofobia, que es repulsión o disgusto a la iglesia. No, yo no voy a la iglesia porque ahí van un montón de hipócritas. Véngase también usted es un hipócrita. Porque de hecho la iglesia tiene que estar llena de esas gentes. Nunca dijo el Señor, la iglesia es para los santos, para gente que flota. ¿O sí lo dice así? ¿Para quién vino el Señor? Para los enfermos. ¿Para quién más? Para pecadores, para gente rota, para gente que está en recuperación, para eso es. Pero cuando precisamente viene este exceso de la eclesiolatría, de que tienes que hacer esto y esto y esto y esto y un montón de cosas, llega un punto donde te enfadas, donde te cansas, donde dices, ya no quiero ir, porque ya causa una repulsión. Y uno muchas veces no llega a comprender por qué pasa eso. ¿Me doy a entender? De hecho, si se fijan aquí, en realidad no tenemos muchos programas. Pero una predica les voy a decir por qué. Y liderofobia, que es repulsión a los líderes de la iglesia. No, mira, es que se dice que es así, fíjate cómo anda. Yo no voy ahí. Dice que es cristiano y fíjate cómo está. ¿Sí me doy a entender? Esto es sumamente importante porque estas son como que las más
las dolencias más comunes. Por eso en veces dicen, entonces voy a fundar mi grupito, voy a fundar mi iglesia, y ahora se llama la iglesia del Calvario Sagrado del Corazón de Jesús Señor nuestro. Amén, gloria a Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, hay que tener sí un equilibrio para que no ocurran estas cosas. De hecho, si ustedes pueden ver, entonces, en esta parte dice que nosotros queremos o somos parte de la Iglesia Católica Universal. El término católico significa precisamente universal o que está en todas partes. ¿Por qué en todas partes? Porque antiguamente, les repito, se distribuían en casitas. No había un centro como tal de adoración, por ejemplo, como este. Entonces yo en mi casa, yo la hacía una iglesia y venían algunos hermanos que no podían en su casa, pues bueno, y así se organizaban en ese tiempo. Entonces nosotros somos católicos, sí, pero no romanos, que es diferente. ¿Me estoy dando a entender? Por eso se llama Iglesia Universal. En el griego, las cartas católicas o cartas o epístolas universales, porque son para todo aquello que se considere, o sea, creyente. Y los creyentes no nomás había en una determinada área, había creyentes en todas las partes del mundo. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? Entonces, ¿qué puedo hacer para no caer en estas idolatrías? Número 1, amar al fundador del movimiento y reconocerlo diario. 2 cosas, amo al fundador del movimiento y reconocerlo a diario, que es uno de los puntos. Confesar quién es Jesús para ti, día a día, y qué es lo que ha hecho para ti, y a qué te ha invitado a ser parte de. Porque no tan solo te dice, sí, ya tú ya eres cristiano y órale. No. Si no seríamos como, Señor, ¿ves aquellos tipos? Sí. Están hablando en tu nombre y no nos siguen. ¿Quieres que hagamos descender fuego? ¿Podían hacerlo? Sí, pero Jesús les dice, no saben de qué espíritu están hablando ustedes. Así déjenlo. Y ya les empieza a hablar otras cosas. Entonces, los mismos discípulos impedían que hubiera otros discípulos extra. Si no, pues Jesús le hubiera dicho al endemoniado Gadareno, quédate conmigo. Hubiera aceptado la solicitud del endemoniado. ¿Qué le dijo el endemoniado? Te voy a seguir. Dice, no, ve a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Ahí está el misionero. Entonces, Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todo, ¿qué? Dice todo. Y todo es todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, tú no te vas a quedar con reservas. Es que, Señor, ya no puedo físicamente, la milla extra. Es que, Señor, ya estoy cansado hasta acá del coco, ya me tienen harto, tu milla extra de tu mente. ¿Sí? Porque si no lo amas con todo tu ser, espíritu, alma, mente y fuerzas, va a llegar el momento en que va a llegar el maligno y te va a sembrar algo en tu vida. Los gloriosos, no puedo, no me sale, en otro tiempo, mañana. ¿Por qué? Porque ya le estamos dejando, nos estamos quedando con una partecita, en vez de entregarle o dedicarle todo. ¿Sí me doy a entender? Por eso dice Jesús, y fíjate lo que dice Jesús al final, este es el principal mandamiento. ¿Cuál es el principal mandamiento de los 613 mandatos? De los 613 mandatos solo hay un principal, el más importante, el supremo, vamos a ponerlo así. ¿Cuál es el más supremo? El superior a todos. Que te sangre las rodillas, que estés leyendo la escritura todos los días, que estés orando todos los días. ¿Ese es el supremo mandamiento? No, dice, ámalo. Amarás al Señor tu Dios con todo. Con
todo. Y es ahí donde tú te echas un clavadito a tus pensamientos, un clavadito a tus emociones. Si hay un momento en donde dices, ay, es que estoy pasando por esta circunstancia, esa circunstancia o ese sentir que hay, o que existe, o que alberga, ese pedacito, todavía no está Dios ahí. O tal vez esté, pero no el poder de Dios ahí. ¿Sí me doy a entender? Tal vez no esté accionando el poder de Dios en esa parte, porque tal vez diga, no creo que Dios me ayude ahí. Lo que veíamos en el estudio, no limitemos a Dios. Señor, te pido por esto, pero si esto, pero sí. ¿Sí recuerdan? Pues no lo limitemos. Confiesa lo que ha dicho. Si resulta, qué bueno, gloria a Dios. Y si no resulta, también. Lo peor es que tú lo limites. Este es el principal mandamiento. No dice otras cosas. Entonces acuérdate, ¿cuál es el principal mandamiento? Y te la deja fácil o difícil. Está complicado en un cierto sentido, porque ya nos está diciendo, ten intimidad con Dios. Ten intimidad con Dios. ¿Cuánta intimidad con Dios tuviste esta semana? No me digas. Pero este versículo es intimidad con Dios en cada área o de estas áreas. Seguimos. Juan 14:15. Si me amáis, ¿qué? Si me amas, guarda mis mandamientos. Y guardar es llevarlos a la práctica, guardarlos en el corazón, guardarlos en la mente y llevarlos a la acción. No tan solo es quedármelos en el corazón, sino también llevarlo a la práctica. ¿De qué me sirve guardarlo en el corazón si no lo llevo a la práctica? ¿Sirve de algo? No. Yo tengo que confesar lo que hay en el corazón mío para que pueda ocurrir. Veíamos en el estudio de la mañana. Si yo no hago, guardo o leo, ¿cómo voy yo a sacar para ayudarme? No puedo, necesito almacenar, necesito guardar para cuando llegue el día malo, cuando llegue la angustia, cuando llegue la depresión o lo que tú quieras, no sea tan fuerte, no sea tan duro el momento, sino que ese valle de sombra sea transitado de la mejor manera posible hasta salir. Pero si no guardas nada, ¿cómo vas a agarrar fuerzas? Por eso es importante que guardemos sus mandatos. Mateo 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Y sobre qué? Sobre esta roca, ¿qué voy a edificar? Mi iglesia. Fíjate, mi iglesia. No es la iglesia de alguien más. Mi congregación. Es decir, mis seguidores, todos nosotros, vamos a tener una roca en donde yo me voy a sentir seguro. ¿Y las puertas del Hades qué? Quiere decir que si las puertas del Hades prevalecen contra nosotros, no es porque a Dios le haya faltado poder o autoridad. ¿Sí me doy a entender? Es porque nosotros lo estamos permitiendo. Es porque nosotros nos estamos dejando influenciar por lo que vemos, por las circunstancias, por nuestras ideas, etcétera. No es porque a Dios le plazca y le guste vernos derrotados, sino que Él está diciendo que si nosotros somos parte de esa iglesia, parte de ese cuerpo, y siendo Él la cabeza, entonces lo que venga del maligno o de las circunstancias de la vida no van a prevalecer. Ojo, no dice que no nos va a pasar nada. No es una póliza contra los daños. Dice que a pesar de que pueda haber ciertas cosas en nuestra vida, esas cosas que hay en nuestra vida no van a prevalecer. Dicho de otra forma, tal vez podamos perder batallas, pero no la guerra. ¿Sí me doy a entender? Podamos perder una o dos batallas, pero la guerra no la perdemos. Pero también hay que saber qué batallas podemos ganar
Y también hay que saber qué batallas, pues definitivamente no podemos ganar. Y si yo no la puedo ganar, ¿para qué me meto? Si yo sé que mi batalla es contra la parte económica y soy un administrador que, ay Dios mío santo, ¿para qué me meto? Si yo sé que mi debilidad no se pone el nombre de una debilidad. Bueno, dime lo que estamos pasando ahorita. Dime una debilidad humana. Alcoholismo y drogadicción. Si yo sé que eso me afecta a mí, ¿qué voy a hacer? Alejarme o abstenerme. Pero si yo sé que a través de puedo tener o pasar un mal rato, pues no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque sé y me conozco. ¿Me estoy dando a entender? O sea, no lo prohíbe, pero lo que está diciendo, examínate, fíjate. Porque ese ya no es asunto de Dios, ese ya es un asunto nuestro. Prevalece porque yo lo permito, prevalece porque yo le doy el acceso, prevalece porque yo le di acceso a mi límite, hasta aquí y ya. Cuando yo le abro o le extiendo mi límite, entonces yo mismo le estoy dando el acceso a ven y desgracia a mi vida. Por un momento tal vez, o para siempre, no lo sé. Yo le estoy dando lo que veíamos el domingo pasado, el cojincito. Yo se lo está dando. Por eso ahí no dice que no te va a pasar nada. Ahí dice que las puertas del Hades no prevalecerán, no tendrán victoria sobre ti. Pero sí, tú estás edificado a un lado de Jesús, en la roca. Colosenses 1:18, Cristo es la cabeza de la iglesia. Tengo un líder, tengo una cabeza, sé lo que voy a hacer. Él es el que manda, yo obedezco. ¿Sí? Yo no tengo la necesidad de pensar más allá de, o hacer cosas más allá de. Si la cabeza no me dice, pues no lo hago. Pero muchas veces queremos hacer cosas que la cabeza no nos ha dicho, ¿verdad? Y no digo que esté mal. Lo que digo es que muchas veces nos ponemos como jefes o líderes, ¿sí? Y después, cuando viene el fracaso, viene la humillación, le estamos echando la culpa a todo el mundo, menos a nosotros. Y nos hacemos las víctimas. Entonces, también hay que saber cuál es mi lugar, qué es lo que sí tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. La milla extra es cuando alguien más me dice, oye, échame la mano. Si no, no hay razón. ¿Me estoy dando a entender? Por eso dice, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de los muertos. Entonces, Él es el más importante en todo sentido. Entonces, Él es lo más importante que tú vas a tener en la vida. Por tal motivo Él te va a decir, haz esto, no lo hagas, chécalo, ve, te doy permiso también que lo hagas. ¿Sí me estoy dando a entender? Esos son los sí, los no, y examínalo, chécalo. Porque Dios tampoco va a mantener emocionalmente a personas que, ¿cómo te lo explico? A ver, tú como padre, ¿hasta qué edad le piensas a ver si me voy a entender? ¿A qué edad tú como padre ya no le vas a decir a tu hijo, ya te bañaste, ya te cepillaste la boca, tiende tu cama? ¿Hasta qué edad? ¿Hasta los 40? ¿50 años? ¿60? Mi hijo, ¿ya comiste? No digo que esté mal eso. ¿Sí me doy a entender? Pero o sea, ¿hasta qué edad tú como padre o madre le vas a decir, bueno, tú chécalo? Como que lo haces independiente, humano y generoso. Ahora imagínate que lo tengas así toda la vida.
toda la vida, toda la vida, toda la vida. En vez de hacerle un beneficio, lo estás perjudicando. Lo mismo es Dios con esas actitudes. Dios nos dio cerebro para que nosotros pensáramos también a una determinada edad. No dice que lo olvidemos. Nomás Él nos dice, mete a Dios en todas tus cosas. ¿Sí? O mejor dicho, consúltalo en todas tus cosas. Una cosa es consultarlo y otra cosa es, Señor, es tu voluntad que vaya caminando por esta calle. O sea, no, tampoco. ¿Sí me están a entender? No, no es así. Entonces, sí, es lo más importante que tienes, por eso también te da inteligencia para que puedas realizar las cosas. Y 2, los líderes deben tener su lugar. En Hebreos 13:17, si alguien lea Reina Valera, sobre todo la 60, porque las nuevas versiones dice diferente. Hebreos 13:17 en Reina Valera 60. 13:17. Alguien que lo tenga. Sobre todo Reina Valera. ¿Nadie? Ese es, no, ese no es Reina Valera. Ese es nueva versión internacional. Así es. Ok, ahora, fíjense cómo dice Reina Valera 1960. Obedeced a vuestros pastores. ¿Ahí cómo está? ¿Sí saben la diferencia entre un pastor y un dirigente? No, ojalá fuera lo mismo. Pero ¿notan la diferencia? Aquí está diciendo directamente, obedeced a vuestros pastores. Entonces, si yo me quedo con este texto, todo el otro líder o los demás líderes no van a tener autoridad. Y en la versión, o sea, en el texto griego, en realidad es a sus dirigentes o sus líderes. ¿Quiénes son sus líderes? El que te está guiando. ¿Recuerdan lo que dice que el mismo Señor instituyó a unos profetas, después maestros, apóstoles, evangelistas, maestros? ¿Para qué? Purificación de la iglesia. O sea, todos estos ministerios son líderes o dirigentes. Si yo le pongo solamente pastores ni todos los demás ministerios, pues no se ejecutan a nadie. Exactamente, anula la autoridad que Dios, de hecho que Dios ya les dio, porque dice, Él mismo instituyó, Él mismo le dijo, tú vas a hacer esto. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Y si yo le quito o le resto la autoridad, ¿qué? Sí, sí. Entonces ya en estas versiones obedezcan a sus dirigentes, quiere decir que si hay un pastor, si hay un maestro, si hay un apóstol, si hay un profeta, si hay bla, 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 dice a esos. ¿Por qué? Porque Dios está hablando a través de. ¿Sí? 1 Tesalonicenses 5:12 dice, hermanos, les pedimos que respeten a los que trabajan. ¿A quiénes? Entre ustedes. ¿Quiénes son los que trabajan? Bueno, otra vez a los líderes. ¿Qué líder está trabajando entre ustedes? Puede ser el diácono, puede ser el ujier, puede ser el pastor, puede ser el maestro, puede ser, no sé, alguno que tenga algún otro ministerio. Esos son los que trabajan entre ustedes. ¿Qué dice? Les pedimos que respeten. Los que trabajan entre ustedes los guían y reprenden en el Señor. ¿Por qué? Porque el versículo de arriba, obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse. ¿Quién se está quejando? El líder. ¿De qué se va a quejar? Señor, esta es una mala oveja,
no entiende, es un necio, padre, ¿te lo llevas o te lo llevo? Sí, ajá, pues el quejarse no les trae ningún provecho. ¿Pueden quejarse? Sí. ¿Trae provecho? No. Pero el líder se va a llenar de amargura, se va a llenar de resentimiento, se va a llenar a lo mejor de indiferencia, se va pues sí, ya, como caiga, como sea, ya, es por demás. Entonces, tanto de un lado como del otro, ¿sí? Por eso el líder debe tener su lugar, pero no el de, es que fíjese que aquí no. Tampoco, tampoco la iglesia es, sí hay que ir al templo, porque si tú no vas al templo, te vamos a poner una tachita y eres un infiel y ya no vienes y pa. Y tampoco, la iglesia, no voy, igual de hipócritas. Sí. Así es. Sí. Por eso es 3, saber para qué fui llamado. ¿Para qué fuiste llamado, hermano, hermana en Cristo? ¿Para qué? ¿Tienes un llamado? ¿Para qué? Bien fácil. Porque Dios no nos llama al... Estése ahí sentado. Por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿Qué tengo que hacer, discípulos? ¿De qué forma? Bautizándolos. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más tengo que hacer? Nada más que haga discípulos. ¿Pero cómo hago sus discípulos? Enseñándoles a que guarden todas las cosas que os sé. ¿Qué cosas mandó el Señor? Y una vez les dije, para yo ser discípulo, o para, mejor dicho, para yo enseñar, tengo que ser primero discípulo. Porque si yo no soy discípulo, si yo no me sujeto a lo que el maestro dice, el otro infeliz no se va a sujetar a lo que yo le voy a decir. Porque esto no se trata, esto se trata de sujeción. Si el discípulo se sujeta a mí, vamos a ponerlo así, es porque yo estoy sujeto al Hijo. ¿Por qué? Porque Él es el maestro. Y de hecho, Hebreos, 1 Corintios dice que el Hijo está sujeto al Padre. Entonces viene esa cadenita, y cuando yo no me sujeto al de arriba, pues tampoco voy yo a saber cómo guiarlo. Y me voy a volver un fariseo, una persona amargada, y le voy a pedir, ¿y qué? Entonces, para que, incluso a mí me está diciendo que si yo no enseño, es porque entonces yo no soy discípulo. Fíjate, yo no soy discípulo y se supone que nosotros debemos de ser discípulos. ¿Se fijan en qué circunstancia o en qué problemática nos metemos? Porque si yo pregono y digo, es que soy un seguidor, al decir seguidor es porque soy discípulo, entonces tengo que sujetarme al Señor, y cuando yo esté haciendo discípulos, tengo que enseñarles a que guarden todas estas cosas. ¿Y cómo se va a sujetar uno a mí? Vamos, si yo no me sujeto a lo que el Señor ya ha dicho. Luego, y por eso muy atinadamente dicen, y mira, y dice que es cristiano, y es cuando Pablo dice que nosotros mismos somos piedra de tropiezo a los demás. ¿Por qué? Porque no me estoy sujetando pero sí le pido a otro que se sujete a mí, o que haga algo que yo no hago. Por eso a Romanos Pablo dice, tú siendo maestro judío, no te enseñas a ti mismo. Tú que dices ser esta cosa, ¿no haces esto? ¿Por qué? Porque le está diciendo, ubícate. Si tú dices que eres, hazlo para que alguien más que te vea no te esté señalando y decir, pero tú no lo haces. Deja a Dios que lo diga. La otra persona que va a decir, y entonces dice que el nombre de Dios cae en descrédito por causa nuestra.
Y la única forma en que podemos exaltar otra vez el nombre de Cristo a través de nuestra vida es que nosotros empecemos a hacer cambios. ¿Sí? Por eso es, examínate, dice Pablo, si nosotros estamos o no en la fe. Hechos 2:42, fíjate lo que dice, ya con eso casi acabamos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué perseveraban? 4 cosas: en la doctrina, en la comunión unos con otros, es decir, había iglesia, había camaradería, es decir, no andaban del llanero solitario. En el partimiento del pan, aquí en el partimiento del pan se traduce o se puede ver de 2 formas. Número 1, que tenían comunión en sus casitas comiendo pan, compartiendo. Y número 2, en la cena del Señor. ¿Sí? Cada vez que había cena del Señor, compartían el pan. Por eso dice, todas las veces que hicieran esto, la muerte del Señor o el regreso del Señor, anuncian. Entonces, pues cada rato estaban, el Señor vuelve y el Señor vuelve y el Señor vuelve. Por eso se le llamó Maranata. El Señor está cerca o el Señor vuelve, recuérdenlo. Bien, que estaban en las oraciones. Entonces, la forma en que podemos vencer estos asuntos es más un asunto de corte eclesiástico, más que espiritual. Es darle la autoridad que debe de tener, no más, no menos, pero también a la iglesia no darle mayor autoridad de la que podemos darle.